El periodismo es Canal 24 Horas. 9 de la mañana con 40 minutos. Vamos a un tema muy interesante, usted lo va a interpretar probablemente. Durante el año 2014 se registró la cifra más baja en accidentes laborales, pero aumentó la gravedad y por ende también la duración y el costo de las licencias médicas correspondientes. Lo anterior generó un alza de más de 28.000 millones en gasto de subsidios en comparación al año 2010. Vamos a profundizar respecto de este tema con Claudio Reyes, Superintendente de Seguridad Social. Superintendente, bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias por esta entrevista. Yo decía que a la gente este tema la va a interpelar porque también vamos a hablar de las enfermedades mentales, que dentro de las enfermedades profesionales y de los accidentes laborales está representando una de las incidencias mayores. Pero partamos por el general. ¿Por qué si han bajado los casos de accidentes y las enfermedades profesionales, hoy día el Estado está gastando más dinero en este tipo de licencias y en este tipo de rehabilitación también? Bueno, hay dos factores. Uno, efectivamente estamos llegando a tasas de accidentabilidad del 4%, que eran las tasas que tenía Estados Unidos hace aproximadamente 10 años, lo cual implica que hemos estado en una tendencia decreciente muy importante, lo mismo que en el caso de las enfermedades profesionales. Aumenta el número de días perdidos por licencias médicas, y esto tiene que ver por una parte porque la tecnología médica se ha avanzado de tal manera que se producen más altas inmediatas, y por otro lado también se producen atenciones ambulatorias que permiten en los casos más simples tener menos días, y los días que están quedando hospitalizados son específicamente los días más graves, los accidentes más graves, las enfermedades más complejas, o sea, que son también las más caras. Eso, estamos teniendo menos accidentes, pero los accidentes que se registran son más graves, o los que usan de hospitalización. Exacto, que requieren mayor cantidad de días para recuperarse. Claro. Ahora, por otro lado, en el caso de las licencias médicas también hay que mencionar que si bien es cierto, hay más licencias médicas y estos están costando más, esto también tiene que ver con una mayor cobertura de los sistemas de salud y tiene que ver con un mayor nivel de renta de las personas que están acogiéndose a los sistemas de salud. Por lo tanto, si uno lo divide por la masa de trabajadores ocupados, digamos, va a llegar a que el costo en términos individuales no es tan alto como se ve en términos absolutos. Ya. ¿Cómo se catalogan estos accidentes? ¿De qué tipo de accidentes estamos hablando? ¿De qué tipo de enfermedades profesionales? ¿Y cómo se inserta ahí el tema de las enfermedades mentales, que es como transversal a toda la población? Efectivamente. Bueno, tenemos muchos accidentes hoy día, menos que en el pasado. Esto lo cataloga hoy día en el caso de los que están protegidos por la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, lo que se llama el sistema de mutuales. Hay un seguro, los trabajadores están cubiertos, también los trabajadores independientes pueden cubrirse de estas eventualidades si cotizan, y eso es evaluado por las mutuales, y en el caso de haber diferencias en ese diagnóstico, hay instancias de apelación, las COMPIN en el caso del sistema de salud, y finalmente nosotros, la Superintendencia de Seguridad Social. Esto es evaluado por médicos y también desde el punto de vista jurídico, porque hay que cumplir con ciertas condiciones para poder acceder al seguro. Hoy por hoy, en el caso de las enfermedades profesionales, siguen prevaleciendo las de carácter osteomuscular, las tendinitis, las cargas pesadas que van generando problemas de ese tipo. Pero en el último tiempo hemos tenido una mayor presencia de la enfermedad de carácter mental. El 20% de las enfermedades profesionales reportadas durante el año 2014 corresponde a enfermedades de carácter mental. Aquí estamos hablando de ansiedad, depresión y estrés. Ahí querías ir, que era una enfermedad mental. ¿El estrés es considerado dentro de estas enfermedades? El estrés es considerado una enfermedad mental siempre y cuando, y está cubierta por el seguro, siempre y cuando tenga su origen en el trabajo. Y ahí tenemos un punto de tensión. Cuando una enfermedad mental se origina en el trabajo, cuando había una condición previa, cuando esa enfermedad se curó y continuó por otros factores. Y por eso es que estamos trabajando en definir protocolos de atención, protocolos de calificación para evitar estas discusiones. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud, con las mutualidades, con instituciones
universitarios como la Escuela de Salud Pública y otros, para poder tener criterios comunes. Ahora, probablemente el estrés tenga que ver con todo lo anterior, ¿no? Es difícil ver el origen, pero me gustaría sí que fuéramos a cómo el trabajo o la forma o la cantidad de trabajo que tenemos en Chile está disparando estas cifras. Nosotros estábamos hablando fuera de cámara y yo le preguntaba a usted, cuando nos comparamos con los países de la OCDE en esta materia, ¿también salimos para atrás? Porque generalmente nos va mal en la comparación. Efectivamente, en esta materia salimos para atrás, pero también hay que decir que los países de la OCDE, todos tienen este tema como uno de sus prioritarios. Hay 14 países de la OCDE que están realizando un estudio en este momento sobre esta materia, porque es parte, por así decirlo, de economías que están en un estado de desarrollo donde se produce una situación de estrés en los trabajadores. Esto tiene que ver con la forma, no solamente con la duración de la jornada, sino también a veces, por ejemplo, con la forma en que se refleja el salario o cómo contratamos nuestro salario. Particularmente hay sectores de la economía que tienen salarios con un componente variable, que están sujetos al cumplimiento de metas o lograr bonos, que están muy afectados por razones de estrés laboral. La superintendencia tiene un instrumento que se llama el Listas 21, que está además dictaminado por el Ministerio de Salud para determinar factores de riesgo psicosociales en las empresas. Esto se aplica en forma obligatoria al sector público y se está aplicando a partir del año pasado en el sector privado, partiendo por aquellos sectores que se han identificado como los más riesgosos, por así decirlo, desde el punto de vista de potenciales enfermedades de carácter mental. El sector del retail, el sector financiero, los call centers y el transporte. Y ahí se está levantando este panorama de los riesgos psicosociales y esto genera un conjunto de recomendaciones para que las empresas efectúen cambios en sus condiciones laborales. Ahora, una cosa es lo que puede hacer cada empresa dentro de su propia cultura para rebajar estos riesgos de que la gente pueda padecer enfermedades, con los costos que además esto significa para la propia empresa y finalmente también para todo el sistema de salud. Pero ¿qué se puede hacer o qué tan integral es la mirada desde la conversación pública-privada que hay que tener en esta materia? Porque yo le decía a usted, hay países mucho más desarrollados que nosotros, que están en la OCDE, que tienen como una de sus principales medidas que la gente pueda conciliar trabajo con vida familiar, y eso inevitablemente disminuye el estrés de las personas. En Chile, al revés de esos países, se trabaja muchas horas, con muy baja productividad y con muy pocas posibilidades de que la gente compatibilice estas dos áreas que son las más importantes en la vida de cualquier persona. Así es, y estamos trabajando en este sentido, porque lo que queremos es crear en Chile, y está dentro del programa de gobierno, una cultura de la prevención, no solamente de la prevención de los accidentes normales, como digo, traumáticos que pueden ocurrir, sino también la prevención tiene que ver con las enfermedades mentales, generar un ambiente de trabajo que no se traduzca finalmente en enfermedades, y que una de las cosas que está explicando por qué hay más días perdidos, por ejemplo, es porque las enfermedades mentales, por lo general, no es una licencia, sino que son 2 o 3 y se prolonga. Son cuadros más profundos, se prolonga una situación y está afectando a la población en mayor tiempo de los... pero en lo concreto, ¿cuáles son medidas que las empresas podrían tomar y que desde el punto de vista... me va a tener que esperar 2 segundos, déjeme la pregunta o la respuesta pendiente. Vamos a ir hasta el Palacio de la Moneda. Está hablando de esta hora el nuevo vocero de gobierno, Marcelo Díaz, luego de este consejo de gabinete.